Una bendición de parte de nuestro Dios en esta noche, una vez más, estar en la presencia de aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza, que nos ha creado a su imagen y semejanza con el único motivo de nosotros adorarle, bendecirle, de exaltarle su nombre poderoso que está por sobre todo nombre, en el cual nosotros, como hijos de Dios, podamos siempre confiar y ser salvos. Y para siempre confiar en nuestro Dios y ser salvos, como iglesia, como pueblo, como creyentes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay una diversidad de temas en este tiempo de hoy, diversidades de pensamientos, hay en este tiempo de hoy costumbres, como también hay temas que se conversan, son diversidades de pensamientos, de temas, de costumbres. Pero nosotros como Iglesia de Dios tenemos no diversidades de pensamientos, ni costumbres, ni caminos, sino solamente tenemos un camino, una esperanza, un Señor, una salvación. Y por eso la diferencia de la Iglesia de Dios, de usted hermano, de usted hermana, de usted pastor, que asista a la casa de oración, que asiste a la casa de Dios para bendecir el nombre de aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza. Sabemos que como Iglesia hay una diferencia en este caminar. El mundo tiene su caminar, tiene sus cosas, tiene sus formas, más la Iglesia tiene una sola dirección. Y esa dirección es un día alcanzar la salvación de nuestra alma a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para llegar a nuestro Señor Jesucristo tiene que haber en nosotros un arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento hay una separación entre las personas que viven en el mundo sin arrepentimiento y entre las personas que salen de las cosas, de los caminos, de los pensamientos, de las actitudes, de las acciones del mundo y entran a algo distinto y que es una vida nueva. Y esa vida nueva todos los días va cambiando para agradar a aquel que lo ha creado, que lo ha llamado a este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo en esta hora de la noche, yo quiero invitarle que usted abra la Biblia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer esta palabra en Primera de Juan, capítulo número 2, y vamos a leer dos versículos, el versículo número 15 y también el versículo número 16, y ahí vamos a entender algunas cosas que la Iglesia tiene que saber, que la Iglesia tiene que estar en esto, comprender y entender lo que Dios a nosotros nos está pidiendo. En ningún motivo Dios a nosotros nos está sacando del mundo, sino que lo que Dios nos está pidiendo a nosotros es las formas, las diversidades que existen en el mundo, que no pueden estar dentro de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha comprado a precio de sangre allá en la cruz. Entonces hay una diferencia entre las personas del mundo como las personas, usted, que hemos sido llamados al Evangelio a través del arrepentimiento, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice así en esta hora, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es la palabra que en esta noche yo estoy predicándole a ustedes. Por eso le hablé de las condiciones, le hablé de las actitudes, le hablé de las formas, de las diferencias,
de las diversidades de maneras de gobernar el mundo, como el gobierno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es algo eterno. Las cosas del mundo son permanentes, usted lo sabe. La misma palabra a nosotros nos ha enseñado que hay un día en que todo lo que usted ve, todo lo que usted palpa, lo que usted observa en esta vida, en este mundo, todo eso un día va a desaparecer, se va a acabar, se va a terminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que lo único eterno es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es eterno, ha sido, es y será siempre nuestro Señor Jesucristo y para siempre. Por eso, en el comienzo yo dije y hablé de una vida eterna. Las cosas del mundo son pasajeras. Todo aquello es pasajero, todo eso se va a acabar, va a terminar. Y van a haber cielos nuevos y tierra nueva para la iglesia de Jesucristo. Para aquellos que han conocido la palabra, para aquellos que han diferenciado entre el mundo y el Evangelio. Aunque sabemos también que hoy día existen muchas cosas, muchos apegos que están entrando a la iglesia de Jesucristo. Pero aquí vamos a ver en esta hora algunas diferencias, que usted las sabe y no está de más que yo se las repita. Por ejemplo, con frecuencia, la palabra mundo se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve a través de las tinieblas en este mundo. Y que existe, esto es y existe independiente de Dios. Eso es lo primero, que todo lo que se mueve en este sistema, en esta época, no la mueve Dios, y vamos a ver por qué. ¿Por qué la promueve Satanás? ¿Y por qué es independiente de Dios, de la voluntad de Dios? Entonces dice la palabra de Dios que no solo consiste en los obvios placeres malos, y aquí estamos entrando en las cosas del mundo, malos, la maldad, la inmoralidad y los pecados. Estos pecados del mundo, sino que también se refieren a los espíritus de indiferencia y rebelión contra Dios. Porque todo lo malo, toda la inmoralidad, todo lo pecaminoso del mundo, esto no agrada a Dios, esto es contra Dios. Por eso es que tiene que haber una separación entre la iglesia de Cristo y el mundo. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio, porque en el Evangelio todo es puro, es distinto al mundo donde está, lo que acabo de decir acá, los malos deseos, la inmoralidad, los pecados, toda esta vida que lleva el mundo, a Dios no le agrada. Entonces, esta revelación que está en el mundo, que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. Esto, las cosas del mundo, los malos deseos, la inmoralidad, los pecados, todo esto no está sometido al señorío de Cristo. Por eso que esto a Dios le desagrada, porque en el Evangelio hay diferencia. Entonces, en esta época, hoy, en este tiempo, Satanás emplea los conceptos de todo este mundo, los utiliza. ¿De qué manera? De la forma, como dije, de la inmoralidad, de las filosofías, de la psicología, de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música y de todos los sistemas económicos que hay en este mundo. Ese es el reino de las tinieblas que gobierna Satanás en este mundo, mas no así en el Evangelio, porque esto no está sometido a la palabra. Ya leí algunas cosas acá. Por ejemplo, dice, mire, la filosofía no es de Dios, la psicología no es de Dios. Yo quiero que usted entienda algunas cosas que yo estoy predicando en esta noche, para que vea
cómo se gobierna este mundo y cómo se está gobernando o cómo se está dirigiendo la iglesia de Dios en este tiempo de hoy. También yo dije que han entrado algunas cosas del mundo en las iglesias y también lo vamos a ver. Hablé de la cultura, la filosofía, la psicología, de la inmoralidad, de los sistemas del mundo que no agradan a Dios. Entonces, las artes, la medicina, la música, los sistemas económicos, las diversiones, los medios informativos. Usted se da cuenta de muchas cosas aquí. Los modos informativos, las religiones, los deportes, la agricultura. Todas estas cosas son del mundo. Y de otras cosas más, que todo esto se opone a Dios, se opone a la palabra de Dios y a las normas de justicia. ¿Por qué? En Mateos capítulo número 26, Mateos capítulo 16, versículo 26, ahí yo estoy hablando, ahí usted puede comprobar el sistema de lo que yo estoy predicando en esta noche, de la diferencia, de las cosas que a Dios le desagrada y que, ¿sabe? Dios es tan real que está observando todo lo que se está viviendo en esta tierra. Está observando todo movimiento, toda actitud en todas las áreas. Por eso hablé de áreas: filosofía, religiones, medicina, deportes, agricultura. Y usted va a ver cómo y por qué yo estoy hablando de por qué Satanás gobierna esto en este mundo. ¿Por qué usa la medicina y para qué la usa? ¿Para qué usa la agricultura? ¿Para qué usa los deportes? Aquí usted se va a dar cuenta de lo que es el gobierno de las tinieblas y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por ejemplo, Satanás usa la profesión médica, ¿para qué? Usted lo sabe, aquí nosotros lo hemos visto, para promover la matanza de niños antes que nazcan. Estoy hablando de el aborto. Se está cometiendo un homicidio, se está matando a un niño que ni siquiera, niña que ni siquiera ha nacido. Entonces está usando la medicina para la matanza de los niños antes que nazcan. Por eso hablé de la medicina. La agricultura, ¿para qué usa la agricultura? Mire, yo lo voy a decir, para producir las drogas. ¿Y qué produce la droga? Destruyen la vida, como el alcohol y también como los narcóticos. Para eso también usa la agricultura. Los sistemas educativos, ¿para qué lo usa? Para promover la filosofía impía y humanista, donde no tiene nada que ver ahí el reino de Dios y su justicia. La santidad de Dios, la perfecta voluntad de Dios no tiene nada que ver en esto. Por eso Dios nos habla de la relación del creyente, de nosotros con el mundo, que tiene que haber una diferencia. Ya hemos visto acá de que este reino de las tinieblas, de este príncipe de las tinieblas, cómo está usando la droga, cómo está usando el alcoholismo, cómo está usando la medicina, la agricultura, qué está haciendo a través de la ciencia, de la medicina, cómo está destruyendo este mundo, a los seres creados por Dios. Y esto entonces es el reino de las tinieblas y la iglesia no puede y no debe participar en estas cosas, porque el reino de Dios es distinto, es otra cosa. El reino de Dios es perfecto, el reino de Dios es justicia, es paz. Y acá usted puede ver que todo lo que se está haciendo en el mundo no es voluntad, es de Dios, sino que todo esto se opone a la voluntad de Dios. Por eso que hay una diferencia entre la nación, entre el mundo y la iglesia de Cristo. Nosotros antes quizás participábamos en estas cosas, vivíamos muchas cosas del mundo, éramos también gobernados por las tinieblas, pero ahora, cuando apareció nuestro Señor Jesucristo en nuestro camino, nos dimos cuenta que la vida en el Señor, en nuestro Señor, en su Señor, en mi Señor Jesucristo, es distinto.
es una vida nueva, es un caminar nuevo. Y no hay en nosotros entonces nada que pueda entorpecer nuestro caminar si nosotros hacemos la diferencia y no participamos con las cosas del mundo, como lo dije anteriormente, como en la droga, en la filosofía, como es todo lo que acabo de decir, la medicina, la agricultura, lo que produce todas estas cosas. Entonces, detrás de todo esto que yo acabo de decir, yo quiero que usted sepa lo siguiente, que los sistemas educativos para promover la filosofía impía humanista y los medios de diversión para destruir las normas divinas. Eso es lo que yo quiero predicarle a usted en esta hora. ¿Qué significa? Significa que nosotros todos los creyentes debemos estar conscientes de que detrás de todas estas cosas humanas hay espíritus o poderes que se mueven contra Dios y contra su palabra. Esa es la diferencia entre la iglesia de Dios y el mundo. Las actitudes, las acciones, las obras que el mundo está haciendo en esta tierra. Dios no nos está diciendo que nosotros salgamos de este mundo. Estamos en medio de este mundo, caminamos, trabajamos, tenemos familias, compartimos, conversamos, pero en forma distinta a como lo hace el mundo. La iglesia de Dios es distinta, totalmente distinta. Por eso, yo le prediqué a usted de que todas estas cosas están contra Dios y su palabra. Ahora, aquí dice la palabra del Señor que con más fuerza que otros, por último también el mundo abarca todos los sistemas religiosos inventados por el hombre. Que el Señor le bendiga a usted en esta hora. Los sistemas religiosos inventados por el hombre y a todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas que no son bíblicas, sino que son mundanas e iglesias tibias. Esa es la parte religiosa que la iglesia no tiene que tener. Por eso la palabra nos enseña a nosotros en esta hora que todos los sistemas religiosos son inventados por los hombres y también todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas que no son bíblicas, sino que son mundanas, son tibias. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta hora, que tenemos nosotros que tener cuidado con nuestro caminar. Ahora, yo quiero que usted también vea en esto, en Mateo capítulo número 4, versículo número 10, donde dice que Satanás es el Dios del sistema de este mundo actual. Es lo que estaba predicando, de lo que dije anteriormente. ¿Quién promueve todos estos homicidios? ¿Quién promueve toda la matanza de los niños? ¿Quién usa todo aquello, lo que es la droga, donde hay millones y millones de muertos? ¿Y quién usa el alcoholismo para que la creación de Dios se ande en las calles? Muchos salimos de ahí, muchos estábamos también poseídos, enfermos, cansados, atribulados. Muchos estamos esclavizados, pero Dios a nosotros nos apareció en nuestro caminar y nos llamó para darnos un nuevo camino, una nueva esperanza. Y eso es lo que se ve hoy día y lo que nosotros tenemos que pensar, que nosotros ya salimos de ahí, Dios nos rescató, nos sacó de ahí, nos limpió, nos perdonó, porque nosotros reconocimos que estábamos muertos en delito y en pecado y que vino nuestro Señor Jesucristo a deshacer las obras del mal, de las tinieblas, para darnos una vida nueva. Un camino nuevo, un pensar nuevo, y que nosotros ya no somos religiosos, sino que somos servidores de Cristo. Lo que nosotros seguimos no es una religión mundana, no es una religión cualquiera. Nosotros seguimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. No es religión. El Evangelio es salvación, es esperanza, es vida, y vida eterna y para siempre, donde todas las cosas viejas pasaron y todas son esas nuevas. Recuerde que el Evangelio tiene promesas eternas, tiene cielos nuevos, tiene tierra nueva, vida nueva. Es la diferencia. Por eso en esta hora tenemos que entender la diferencia y ver cómo se está entonces trabajando en este mundo. Cómo Satanás, el diablo, promueve toda la injusticia, la maldad, la inmoralidad, la filosofía, la idolatría, el pecado, la inmundicia.
la inmoralidad, el aborto. Cada día este mundo se está adaptando, cada día la religión se está aceptando las cosas que no son de Dios, que desagradan a Dios, que no están escritas en la palabra, sino que atentan contra la verdad, contra la palabra de Dios. La palabra nos dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. ¿Y quién está promoviendo todo esto a través de la medicina? El reino de las tinieblas, el príncipe de este mundo, de este siglo, que es Satanás, el diablo. ¿Cuántos jóvenes en las calles, cuántas señoritas en las calles destruidas por la droga, el alcoholismo? ¿Cuánta inmoralidad a través de la droga, a través del alcoholismo, a través de toda esta tiniebla? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos jóvenes muertos, perdidos, desaparecidos? ¿Cuántas señoritas en las calles? Ese es el reino de las tinieblas. Ese es el mundo. La iglesia no debe participar en esas cosas. La iglesia tiene un camino distinto. Y nosotros predicamos algo nuevo, por eso que es importante que nosotros como iglesia entendamos, atendamos y prediquemos esta palabra a aquellos que están en esta situación, que están siendo gobernados por las tinieblas. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, y que en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna. Tenemos que enseñar que en Cristo solo hay salvación y que Él es el camino exacto, correcto, el único camino. Y decir que hay muchos caminos que al hombre y a la mujer le parecen rectos, pero cuyos caminos son fines de muerte. Mas este camino es un camino angosto, estrecho, pero que da a vida eterna. Y tenemos que nosotros predicar y decir que Satanás es el Dios del sistema de este mundo actual, que está gobernando todo lo que acabo de decir. Tenemos que nosotros predicar el Evangelio. Por eso, yo quiero decirle a usted que el Dios del sistema de este mundo actual trabaja con un ejército de espíritus malos, subordinados, que los domina, que domina sus mentes, cauterizadas en el pecado, que domina muchas veces los pensamientos, las intenciones del corazón, llevándolos a las señoritas, a las personas, a un pecado de inmoralidad, de sexo, de droga, de alcoholismo, de abortos. El mundo de las tinieblas, un mundo que es homicida. Por eso yo quiero que usted entienda, en la iglesia de Jesucristo, hay diferencia. No somos religión, somos una iglesia para salvación. Y eso tenemos que entenderlo cada día nosotros, y no podemos adaptarlo nosotros al mundo, sino nosotros tenemos que ver que somos nosotros la luz, somos la sal de la tierra. Y nosotros tenemos que entonces predicar el Evangelio y decir a los cuatro vientos, decir a través de los medios de televisión, a través de los diarios, de las radios, en las calles, en las plazas, en las azoteas, donde sea, predicar y hablar y anunciar de este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para poder entonces decir nosotros que los que están viviendo en este sistema actual del mundo gobernado por el príncipe de este siglo de las tinieblas, decir que hay un camino nuevo, que hay una esperanza, y que ya no podemos nosotros seguir, no podemos tener una tranquilidad, una paz, sino que nosotros tenemos que entregar la verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, los deseos de la carne incluyen también los deseos impuros y el correr de los tales placeres pecaminosos, las satisfacciones sexuales, los deseos de los ojos. Todo esto a Dios le desagrada, porque los deseos de los ojos se refiere a la codicia. Por eso yo lo quiero predicarle a usted ahora, y le digo de la diferencia, la vanagloria de la vida. También eso a Dios le ofende. Nosotros, los creyentes, tenemos que tener una íntima comunión con Dios en todo momento, en toda instancia, a través de la oración, a través del ayuno. La única manera de estar en contacto con Dios y que tener el respaldo, la ayuda de nuestro Dios a través del Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo es a través de la oración. Y de esa manera podemos vencer todo lo que es el reino
de las tinieblas. Hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. Hay una diferencia, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Nosotros no fuimos llamados para ser semejante y ser igual, sino fuimos llamados para salvación, y para salvación hay un cambio, hay una diferencia en usted, en su vida como cristiano, como creyente. Que el Señor le bendiga. Recuerde, somos la luz y la sal de la tierra. Que el Señor le bendiga. Se oyó un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están ready? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Él viene. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado?